Bienvenido a una lección sobre árboles enraizados. Hasta ahora hemos pensado en los árboles solo como un tipo particular de gráfico, sin embargo, a menudo es útil agregar una estructura adicional a los árboles para ayudar a resolver los problemas de datos. A menudo se estructura como un árbol. Este libro, por ejemplo, tiene una estructura de árbol. Si desea dibujar un árbol para el libro número 1, dibujaremos un vértice para el libro en sí para el número de texto. 2. Dibujaríamos vértices para cada capítulo conectado al vértice back, y luego el número 3 debajo de cada capítulo dibujaríamos vértices para cada sección que lo conectara con el capítulo al que pertenece. He incluido un árbol abreviado a la derecha, donde en la parte superior tenemos el texto del libro, que está conectado a los dos vértices del capítulo 1 y el capítulo 2 y luego tenemos 4 vértices para las secciones. Observe que en el capítulo 1 tenemos la sección 1.1 y 1.2. Estos vértices están conectados al vértice del capítulo 1, y luego tenemos las secciones 2.1 y 2.2 que están conectadas al vértice del capítulo 2. Observe cómo el gráfico está conectado y no hay ciclos. Esto es un árbol, sino un árbol con una jerarquía clara que no está presente si no identificamos el vértice del libro como la cima. Tan pronto como un vértice de un árbol se designa como la parte superior o raíz, todos los demás vértices del árbol se pueden caracterizar por su posición en relación con la raíz. Esto funciona porque hay un camino único entre dos vértices en un árbol, por lo que desde cualquier vértice podemos viajar de regreso a la raíz exactamente de una manera. Esto siempre nos permite describir cómo se relacionan los distintos vértices de un árbol enraizado. Si dos vértices son adyacentes, entonces decimos que uno de ellos es el padre del otro, que se llama el hijo del padre de los dos. El padre es el vértice que es más cerca de la raíz. Por lo tanto, la raíz de un árbol es aparente, pero no es un hijo de ningún vértice. Todos los vértices que no son raíz tienen exactamente un padre, por lo que si echamos un vistazo al árbol de abajo y designa como el aviso raíz, los vértices C y F son adyacentes, así como los vértices C y G. Porque C está más cerca de la raíz A, decimos que C es el padre de F y G. Y F y G son hijos de C de manera similar. Fíjate en los vértices D y H. Son adyacentes, así como los vértices D y I, porque D está más cerca de la raíz. Decimos que D es el padre de H e I. H y yo somos los hijos de D. A continuación, un hijo de un vértice se llama nieto del vértice, que es el abuelo. Más en general decimos que un vértex V es un descendiente de a vértex U proporcionado usar un vértice en el camino desde V hasta la raíz, y luego llamamos a un antepasado de V, así que nuevamente volvemos a bajar a nuestro árbol. Observe que K es el hijo de C. Esto indica que K es nieto de C y C es abuelo de K. También noto que es el hijo de B. Esto indica que yo es nieto de B y B es abuelo de I, además de que el vértice B está en el camino desde el vértice I de vuelta a la raíz. Podemos decir que I es un descendiente de B y B es un antepasado de I de manera similar. Podemos decir que K es descendiente de C y C es un antepasado de K. Para la mayoría de los árboles habrá pares de vértices, ninguno de los cuales es un descendiente del otro. Podemos llamar a estos primos o hermanos. De hecho, los vértices V y W se denominan hermanos si tienen el mismo padre. Tenga en cuenta que los hermanos nunca están adyacentes, así que volvamos a nuestro gráfico por última vez. Observe que los vértices F y G comparten el mismo padre de C. F y G son hermanos, notan de manera similar. Los vértices de Y comparten el mismo padre, D y E son hermanos. También notamos que los vértices E y F están en el mismo nivel pero tienen padres diferentes. Podríamos decir que E y F son primos. Espero que esto te haya resultado útil.